Queridos estudiantes de la Maestría en Educación, iniciamos el curso Paradigmas de Investigación. Queridos estudiantes de la Maestría en Educación, en nuestro curso de Paradigmas de Investigación continuamos con la unidad 2 en el tema Proceso de la investigación cualitativa y tipos básicos de diseño de investigación cualitativa. La esencia de la investigación cualitativa desde los autores que estamos utilizando como de bibliografía básica, Hernández Sampieres y colaboradores, plantean que se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde una perspectiva de los participantes, individuos, grupos, personas, a los cuales se investiga en un ambiente natural en relación con el contexto. Este enfoque cualitativo se selecciona o se escoge por parte del investigador cuando él mismo busca comprender la perspectiva de los participantes. O sea, en este proceso como esencia de la investigación cualitativa se busca la comprensión profunda, la interpretación del fenómeno, pero a partir de la perspectiva en que los participantes o personas, sujetos que están siendo investigados, perciben ese fenómeno, lo cual nos permite como investigadores profundizar en la esencia y perspectiva de lo que para esas personas o sujetos investigados significa el proceso en el cual ellos están en su realidad de vida. El proceso de investigación cualitativa transcurre por 9 fases: idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial que se va a estudiar y cómo se accede a esta, la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte de resultados. Hacemos la aclaración que no se precisa como una fase la elaboración del marco teórico de referencia por cuanto la misma está presente en todas las fases, desde la idea inicial y planteamiento del problema hasta el reporte de resultados. Por esa razón no es una fase separada. La investigación cualitativa que plantea al respecto Hernández y colaboradores, que una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Ahí comienza la revisión de la literatura. Se adentra en el tema y se plantea el problema de estudio, que incluye el planteamiento del problema de investigación. Además del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación del problema y la viabilidad del estudio, la exploración que se hace de las deficiencias en el conocimiento científico del problema y la definición inicial del ambiente o contexto en el cual se realizará la investigación para tomar los datos y para aplicar todos los instrumentos y métodos de investigación en ese contexto de investigación. Sobre el proceso de investigación cualitativa se define como un proceso inductivo, o sea, como habíamos dicho anteriormente, un proceso en el cual a partir de datos particulares se lleva al conocimiento general. Es un proceso interpretativo, es un proceso recurrente e iterativo en esa búsqueda de datos para la interpretación profunda del fenómeno. Se pueden elaborar hipótesis. El hecho de que sea un proceso cualitativo no significa que no se diseñen hipótesis, pero las mismas se van generando durante el proceso, se definen conforme se van obteniendo los datos, se modifican según los resultados y necesariamente no se prueban estadísticamente. En el diseño de la investigación cualitativa, como formas de abordar el fenómeno, debe serse flexible y abierto. En este caso, para el término del marco de una investigación cualitativa, se hace un abordaje general en el proceso de investigación. El mismo se caracteriza por ser más flexible y abierto que la investigación cualitativa. En este proceso, para la búsqueda de los datos con respecto del significado que los mismos tienen para los participantes y cómo se han ido dando los acontecimientos, se requiere hacer diferentes tipos de diseño de investigación. ¿Cuáles son desde el punto de vista de Mersenne y otros autores que han sido referenciados por Sampierre y colaboradores? Consideran
como tipos básicos de diseños de investigación cualitativa el diseño narrativo de historia de vida, la teoría fundamentada en función de un estudio emergente o sistémico, el diseño etnográfico que estudia organizaciones y comunidades en función de los elementos culturales y el diseño de investigación-acción, el cual se basa en las fases de observar, pensar y actuar a los efectos de identificar la problemática y transformarla en la acción. Vamos a continuar entonces en esta misma unidad con el tema diseño de la teoría fundamentada, o sea que estudiaremos cada uno de estos diseños de investigación cualitativa. La investigación cualitativa basada en el diseño de teoría fundamentada se apoya en el interaccionalismo simbólico, planteando que los datos surgen los datos que se obtienen en la investigación con base en las proposiciones teóricas de estudios previos, constituye un procedimiento en el que se genera entendimiento de un fenómeno, en este caso educativo o psicológico o cualquier otro que desee ser estudiado. La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que se tiene entre el investigador y los sujetos que son investigados en la recolección de los datos, de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis que serían verificadas. En tal sentido, esta teoría es resultado de un procesamiento sistemático de los datos. La teoría formal, cuya perspectiva es mayor, planteada por Glasner y Strauss. Esta teoría fundamentada tiene un tipo de diseño sistemático y un tipo de diseño emergente y provee un sentido de comprensión sólido porque en esta situación de estudio se trabaja de manera práctica y concreta, sensible a las expresiones que aportan los individuos del objeto que está siendo investigado y que por tanto representa la realidad de ese proceso que se está descubriendo. El diseño sistemático constituye se apoya en una codificación cualitativa, codificación abierta y codificación axial. Es un proceso, en el caso de la codificación cualitativa, considera que el investigador tiene en cuenta un segmento de contenido y este segmento que selecciona del contenido lo analiza, toma otro segmento de contenido, el cual también analiza, compara ambos segmentos en términos de similitud y diferencia. Si los segmentos son distintos en términos de significado de cada uno, se induce una categoría. Si son similares, entonces se utiliza una categoría común. Y así se realiza una codificación cualitativa. La codificación abierta se refiere a que el investigador revisa todos los segmentos del material, analiza y genera categorías iniciales de significado, elimina la redundancia y desarrolla evidencia para las categorías. Las categorías se basan en datos recolectados, o sea, a través de entrevistas, observación o anotaciones que va haciendo el investigador. En el caso de la codificación axial, en el diseño sistemático, se trabaja con base en las categorías codificadas de manera abierta. Aquí el investigador selecciona la que considera más oportuna y la posiciona en el centro del proceso, encontrando exploración que se denomina como categoría central o fenómeno claro. Esa categoría central, a partir de la codificación axial, se relaciona con otras categorías y funciones. Y aquí tenemos una serie de funciones como las condiciones causales, las acciones e interacciones, la consecuencia, la estrategia, condiciones contextuales, condiciones intervinientes que se tienen en cuenta en este proceso de diseño cualitativo. Paradigma codificado, saturación y consecuencias. Aquí estamos mirando cómo se da este proceso de recolección de datos en el cual se llega a categorías preliminares, se recolectan datos de nuevo, se llegan categorías definidas, se recolectan datos, se hacen categorías más refinadas y se llega a una saturación de categorías, de forma tal que se da un proceso de condiciones contextuales en las cuales hay unas condiciones causales y unas acciones e interacciones de resultado.
Tenemos entonces la categoría central en este proceso con las condiciones intervinientes y se estudian entonces las consecuencias de estas categorías que se han trabajado en el proceso de codificación de categorías. Así, el diseño emergente es un proceso o un diseño en el que se efectúa una codificación abierta y de este emergen categorías que son conectadas entre sí y con base en esa conexión de las categorías que se han identificado se construye teoría. Al final de este proceso el investigador explica esta teoría y las relaciones que se dan entre todas las categorías que ha determinado. La teoría proviene de los datos. La investigación cualitativa es muy importante que se tenga en cuenta que toda la elaboración teórica que se produce como resultado del proceso investigativo proviene de los datos que se obtienen de la interpretación y del significado que para los individuos investigados tiene el fenómeno que se está estudiando. No es forzada en categorías central, causales, intervinientes o contextuales. En los diseños sistemáticos y emergentes, el tipo de muestreo es teórico, o sea, de la recolección de datos y de la teoría van brotando e indicándose la composición de la muestra. Como señala Mertens, todo investigador en la investigación cualitativa tiene que ser muy sensitivo, tiene que estar flexible a la teoría emergente. Asimismo, el investigador debería proveer suficientes detalles de tal forma que el que revise el estudio pueda tener en cuenta ese reporte de resultados, la manera como evolucionó el desarrollo conceptual y la inducción que ha ido haciendo de relaciones entre las categorías que se han ido determinando. Hasta aquí hemos tratado todo lo concerniente a las dos unidades de enfoques y paradigma en nuestro curso. Les sugerimos que revisen todas las actividades que tienen en el programa del curso, que anoten todas las dudas, que anoten todo lo que quieran consultar a los efectos de que haya un buen desempeño de ustedes en el aprendizaje, con el cual me siento comprometida. Muchas gracias, que tengan éxito, nos vemos en las actividades, en los chats, en el curso.